hermanos. Solamente quisiera aclarar que la Palestina que fue Sixto y Richard no es la Palestina del Medio Oriente, sino la que queda acá a una hora y media, aquí de nuestro Guayaquil. Y de ahí yo sé que tenían que internarse más allá, a un lugar que se llama Relicario. Tal vez algunos de ustedes conozcan. Pero la iglesia que patrocina esto es una iglesia principal que queda en Palestina. Es una bendición esto porque el pastor está estudiando aquí con nosotros en la Academia de Predicación Expositiva en LAPEX. Y es interesante que está muy interesado. Y eso es un signo de bendición, puertas que abre el Señor. Así que este pastor puede ser instruido y puede ayudar a su iglesia a entender mejor la palabra de Dios, poder predicar expositivamente. Así que oramos que Sixto y Richard sean usados por el Señor allá en este tiempo, ¿sí? Bien, y también les iba a mencionar de que ya de este domingo nos queda solamente un domingo para anunciar del picnic, que se puedan registrar y que puedan cancelar. No es gran cosa el costo para todo lo que vamos a tener. Sobre todo el tiempo tan hermoso que pasamos, lo recordamos todo el año, hasta el siguiente año. Son tiempos inolvidables, ¿no? Podemos conocer a otros hermanos, a otras familias allí, no a todos en verdad, pero podemos tener comunión con algunos hermanos y conocer algunas otras cosas y edificarnos mutuamente, ¿no? Aparte de todo lo que trae eso de diversión. Así que regístrense, pueden traer familiares, pueden traer invitados allí, así que esperamos que se puedan registrar porque acá los hermanos tienen que organizar todo, el número de personas, los alimentos y todo eso, y es con un poco de tiempo, así que lo puede hacer al finalizar el servicio. Va a estar ahí Harmon registrando todo esto. Bien, ahora abrimos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 20 y ahora vamos a terminar este pasaje que hemos estado estudiando, que es el cuadro más aterrador, dijimos, de la humanidad desde la batalla del Armagedón, ¿sí? La batalla del Armagedón fue algo terrible, esto es algo mucho más terrible, porque es el último día del hombre que va a estar delante de Dios. Este es el juicio del gran trono blanco. Y lo hemos escuchado siempre, es el juicio final. Este es el juicio final, en el que todos los impíos de todas las edades, de todas las épocas, van a ser echados en el fuego eterno. Y lo vamos a leer este pasaje por última vez, porque ya lo vamos a culminar el día de hoy. Verso 11, Apocalipsis 20, verso 11 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vaya, el infierno es una doctrina distintiva del cristianismo. ¿Entendemos esto? El cristianismo tiene esta doctrina como distintiva, que es la doctrina del fuego eterno, del infierno. Pero el cristianismo no es la única religión del mundo que habla del castigo después de la muerte. Hay muchas otras religiones que también hablan del infierno. Por ejemplo, una línea de la doctrina islámica dice que cada individuo es interrogado por dos ángeles antes de atravesar un puente, que ellos llaman así, que llega al infierno. Así que los fieles, sanos y salvos, van al paraíso, cruzan al paraíso, mientras que los infieles caen en un lugar con 7 grados de castigo. Vaya, entre ellos son asados, son hervidos, son afligidos con pus.
Esta es una ala del islamismo. Otra línea islámica dice que serán quemados hasta que sus pieles sean destruidas. Y después que son destruidas, se les da una nueva piel para que se repita el proceso. Vaya, esto es lo que ellos creen en cuanto al infierno. El budismo también menciona que hay muchos infiernos y que hay que soportar el viaje ese cuando van hacia el nirvana, que es ese lugar después de la muerte. Una especie de dichosa no existencia, así le llaman ellos. Según algunos budistas chinos, los demonios con forma humana infligen todo el tiempo horripilantes torturas, como arrancar la lengua a los calumniadores con alambres al rojo vivo y verter plomo fundido en la garganta de los mentirosos. Vaya, el castigo que los budistas tienen. Eso es lo que creen ellos en cuanto al castigo eterno. El taoísmo, el dios de las murallas y los fosos, dice que envía a los malvados a uno de los varios infiernos donde son castigados durante un determinado tiempo. El hinduismo tiene 21 infiernos. El hinduismo tiene 21 infiernos hechos a la medida del comportamiento de cada individuo, de cada persona en la tierra. Si uno dice, alimenta a los hambrientos, al que tiene necesidad en vida, y no lo hace, puede ser encadenado a una roca donde los pájaros vienen y pueden comerse su estómago. Ese es uno de los castigos de estos infiernos. Entonces vemos que de alguna manera la gente tiene un sentido innato de la justicia. Toda persona, aparte de que otras religiones también creen en algún tipo de castigo después de la muerte, algún tipo de infierno, como hemos visto, también hay un sentido general en toda persona innato de que hay una justicia, una retribución. Es como que la gente tiene un sentimiento de que de alguna manera, algún día, de alguna forma van a pagar los que han hecho maldad, ¿no? Quizás al otro lado de las tumbas van a corregirse ciertas cosas, pero el mal será finalmente castigado y aplastado. Ese es un sentimiento general en las personas. Fíjese que aunque estas suposiciones no son la verdad bíblica, todo esto no es la verdad bíblica, pero apuntan a la conciencia y a su actividad en el corazón humano, ¿no? Que suscita un sentimiento de culpabilidad en las personas, un sentimiento de vergüenza, de remordimiento en vista de que tienen que rendir futuramente cuentas, ¿no? A quien les ha creado. Así que el hombre de alguna manera general tiene un instinto de que puede ser castigado por su pecado, a manera general. Pero ¿qué dice el cristianismo sobre el lago de fuego, sobre el infierno? ¿Qué es lo que dice el cristianismo? Bueno, podemos ir a Lucas 12:5 y el mismo Señor Jesucristo tiene algo que decirnos respecto al infierno, y Él lo dice muy claramente y lo define de esta manera. Él es el autor del cristianismo, Jesús el autor del cristianismo. En Lucas 12:5 dice, pero os enseñaré a quién debéis temer, dice. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, mira que hay poder de quitarte la vida. Dice, temed a aquel que después de haberte quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este teméis. Entonces no debemos temer a los que matan el cuerpo, debemos temer a aquel que destruye nuestro cuerpo y alma. ¿Dónde? En el infierno. Esto es lo que enseña el Señor Jesucristo. Esto es temer a Dios. Debemos temer a Dios. Eso es lo que nos está enseñando. Porque hay un infierno y en ese infierno va alma y cuerpo, es lo que está diciendo. Así que Dios es en última instancia, Él va a enviar al infierno a todos los que van hacia allí. Él los va a enviar. Y la Biblia dice que el infierno es un lugar de castigo eterno donde Dios va a encarcelar para siempre a los malvados, a los impíos, a los pecadores. Así que este infierno es ese reino donde el castigo justo es exigido. Es un lugar donde se exige este castigo, ¿sí? Porque es un castigo justo, con una ejecución perfecta,
junto a la norma de un Dios que es santo. Tremendo esa norma. Así que, por tanto, los pecadores sin salvación pasarán para siempre castigados en el infierno. Y la verdad es que esta doctrina del infierno hoy en día no es popular, ¿verdad? Que no es popular para muchísimos cristianos. En el medio cristiano el día de hoy esta doctrina no es popular. Y lo decimos esto para escándalo de los cristianos mismos, que es más popular en los musulmanes. Esta doctrina del infierno es más popular en los budistas, en el taoísmo. En ellos es más popular que en los mismos cristianos. Y aunque estas otras religiones tienen una doctrina no correcta, deformada del infierno, sin embargo para ellos es real este infierno. Pero para el cristianismo de hoy en día es de aterrorizarse, es de escandalizarse. No hay tal cosa, no hay tal cosa. La opinión popular de la gente es que si el infierno acaso existe, eso será para otra persona. Eso no es para mí, es para la gente que es mala, para la gente malvada. Para ellos puede ser. Si el infierno existe, será para Hitler, seguramente para los criminales en serie. Para ellos debe ser, pero no es para gente corriente, ¿no? No es para la gente buena, dice. Pero más allá de la opinión popular, resulta sorprendente que incluso teólogos se autodenominan evangélicos y que ellos creen en la veracidad de la Biblia. Bueno, al menos afirman que creen en la veracidad de la Biblia. Ellos rechazan el infierno. ¿No? Ellos rechazan el infierno. Teólogos que se aferran a la verdad de la Biblia y dicen que el infierno, no hay infierno como tal. Lo estamos explicando. Hay un teólogo, hay un hombre que escribió un comentario de un libro llamado La verdadera imagen, y él dice así, fíjate, dice: la existencia eterna, lado a lado del cielo y el infierno, parecería ser incompatible con el propósito y el efecto de la redención lograda por la venida de Cristo. La renovación de la creación exige la eliminación del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Fin de la cita. Entonces, ¿ves? No va a haber más sufrimiento. Se acaba. Entonces no hay infierno. No hay tal cosa como están diciendo o pensando. Es una mala interpretación, dicen estos teólogos, ¿no? Que hay un infierno eterno, de un castigo eterno. Ahora, algunos deciden creer en el universalismo, es decir, mira, ninguno se va a condenar, todos vamos a ser salvados, así que tranquilo, que Dios es bueno, que Dios perdona a todos. Lo peor que tú seas, Dios te va a perdonar y entonces tú vas a ser salvado. Al final todos vamos a ser salvados. Qué terrible, ¿no? Y esos son muchos hombres que creen así, muchas personas que creen así. Otros deciden creer en el aniquilacionismo, que al final de todos los pecadores simplemente van a desaparecer de la existencia. No va a haber un sufrimiento eterno. No puede ser que Dios haga sufrir eternamente a una persona. Sufrirá un tiempo y luego se va a aniquilar, va a desaparecer. Pero no va a haber un fuego eterno, un infierno eterno. Y algunos creen en el sueño del alma, que es un estado permanente de inconsciencia. Ese es el infierno. Estoy como en una inconsciencia. Y otros creerán en un periodo temporal de castigo. Solamente es temporal el castigo. Pero nadie puede aceptar la Escritura como verdadera y por otro lado negar el castigo eterno. No puede existir eso. ¿Ves? No, es algo que va en contra. Los mismos términos en las Escrituras que describen el castigo eterno, describen también el cielo eterno. ¿Ves? Es que no puedes no puedes creer una cosa en uno y otra cosa en lo otro. Porque las mismas frases, los mismos términos originales aquí en las Escrituras, las mismas palabras que describen el castigo eterno, están describiendo la vida eterna. Y si no hay castigo eterno, si tú dices que no hay infierno, no hay castigo eterno, entonces tendrías que deducir que tampoco hay vida eterna y que no existe tampoco un Dios eterno. No se puede, ¿ves? Eso sería una mala interpretación de las Escrituras.
Si los impíos no son castigados eternamente, entonces los justos no viven eternamente. Entonces, ¿de qué promesas hablamos que nos hace el Señor de un cielo en la eternidad con Él? No tendría sentido, ¿ves? Y Dios tampoco existiría entonces eternamente. Pero Dios es el Dios eterno. El cielo es la morada eterna de los justos y por lo tanto también el infierno es eterno. Y mira, solo para que veas un texto, Mateo 25:46, para que nos convenzamos a través de la Escritura que esto es lo que señala la Escritura. Mateo 25, verso 46. En esta misma línea, con las mismas palabras, está explicando lo que significan las dos cosas: la eternidad en los cielos y el castigo eterno. Y dice, e irán estos al castigo, dice, eterno. ¿Y los justos a dónde irán? A la vida eterna. No puedes tener vida eterna y decir, no hay castigo eterno. No puedes hacer eso. No hay cómo. ¿Ves? En la misma línea te está explicando con las mismas palabras. El uno es tan largo como debe ser el otro. Pero no es que puedes decir, sí hay cielo eterno, pero no hay muerte eterna. No puedes hacer eso. No puedes hacer eso. Ambos durarán tanto como Dios dure. ¿Y cuánto Dios dura? Él es eterno, dice. Él es eterno. Así que a nadie le gusta esta doctrina del castigo eterno. Es algo horroroso en verdad, y muchos predicadores hoy en día por eso no predican el evangelio fielmente, porque no predican esta parte del infierno eterno. No quieren molestar a su audiencia, no quieren hablarles de la verdad, pero esta es la verdad del evangelio. Aquí contiene esto del infierno eterno. Es algo horroroso. Es verdad que a nadie le gusta el infierno eterno. Desde una perspectiva al menos humana, todos desearíamos que no existiera. ¿No? Es verdad, sí, pero existe. Esa es la realidad, que existe y lo anuncia la Escritura. Y tenemos que tomar la Biblia al pie de la letra, literalmente como lo enseña la Escritura y como lo aprendemos semanalmente. Así que este texto que hemos leído establece la realidad del castigo eterno. Nos habla de un lago de fuego, y este lago de fuego describe esto. Mira Apocalipsis 20 y el versículo 10, que ya lo estudiamos anteriormente. Pero mira, aquí está descrito el infierno. Apocalipsis 20 y el versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados, dice, día y noche por los siglos de los siglos. ¿Ves? El evento de nuestro texto, que lo leímos al comienzo en los versículos del 11 al 15, ahora es el juicio de los impíos. Este es el juicio de los impíos. Antes han sido echados allí la bestia y el falso profeta y también Satanás. Ahora los versos del 11 al 15 son echados a este lugar de fuego eterno todos los impíos. Todos los impíos. Dios le da a Juan esta visión del juicio final sobre todos los pecadores desde la creación hasta el final del reino milenial. Todos los pecadores serán resucitados y se les darán nuevos cuerpos sobrenaturales, cuerpos aptos para el tormento eterno en este juicio final del gran trono blanco. Por eso se les da cuerpos. Recordemos nosotros la cronología que viene de este libro de Apocalipsis. La Biblia enseña que el Señor vendrá y tomará a su iglesia. Luego habrá el periodo de la tribulación. Entonces el Señor regresará. Establecerá su reino de 1000 años aquí en la tierra, y al final de este reino de 1000 años todos los impíos de todas las edades serán resucitados y llevados al gran trono blanco con cuerpos resucitados, cuerpos especiales, ¿sí? Y resucitarán y estarán allí. ¿Dónde han estado desde que murieron? ¿Dónde han estado ellos desde que murieron? Bueno, en un lugar de tormento, en un lugar llamado tormento, un lugar de castigo, pero en sus espíritus, están encarcelados en un lugar de tormento lejos de Dios, alejados de Dios. Y aquí
serán llevados ante el tribunal de Dios, pero se les dará un cuerpo nuevo, un cuerpo resucitado, un cuerpo apto para su encarcelamiento, ahora sí, eterno, en este infierno final llamado lago de fuego. Así lo describe el libro de Apocalipsis. Y ya hemos estudiado 3 elementos sobre este juicio del gran trono blanco. Vimos la escena, recuerdan los versículos 11 y 12 en su primera parte, que Dios en la forma de Jesucristo está sentado en este gran trono blanco, a quien se le ha dado todo el juicio para llevarlo a cabo. Y luego está la disolución de todo el universo, desaparece. El cielo y la tierra huyen y no se encuentra lugar para ellos. Y Juan ve a los muertos, grandes y pequeños, los ve allí. Y todos están de pie ante el trono. Esa es la escena que ve el apóstol Juan en esta visión. Y luego entonces viene la convocatoria en los versículos 12b y el versículo 13. ¿A quiénes los convoca? ¿A quiénes convoca? Bueno, ya hemos visto de antemano el verso 13. Mira a quienes convoca. Y el mar entregó los muertos que estaban en él. Eso es lo que entrega el mar. Todos los que murieron en el mar, los muertos, todos ellos van a ser entregados. Esa es la convocatoria que hace a todos los muertos de todas las épocas que han muerto en el mar. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. La muerte y el Hades representan a todos los muertos en todo otro lugar que no sea el mar. Donde quiera que hayan muerto, entregarán también sus muertos que estaban en ellos. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Ahora es interesante porque van a ser entregados con cuerpos. Ahí viene la resurrección, van a ser entregados con un cuerpo que va a unirse a un espíritu y así es como serán presentados allá. Esto es lo que Jesús llamó la resurrección de condenación y el apóstol Pablo le llamó la resurrección de los impíos. Así que tengamos presente que los piadosos de todas las edades ya han sido resucitados. O sea, los hombres que han muerto en la fe ya han sido resucitados para este momento. La iglesia ha sido resucitada en el rapto. Los santos del Antiguo Testamento al final de la tribulación. Los santos de la tribulación al final de esta tribulación también han sido resucitados. Y los santos del reino son transformados en el momento que mueren. Inmediatamente son transformados durante el reino. Deducimos esto, ¿sí? Es una deducción nada más en la última parte. Así que todos los piadosos ya han recibido sus cuerpos glorificados y todos ellos fueron parte de la primera resurrección. Estos son parte de la primera resurrección. A esto se llama la primera resurrección. De ellos justamente participan todos los creyentes, porque esta es una resurrección ¿para qué? Una resurrección para vida, una resurrección para justicia. Ahora viene la resurrección del resto de los muertos. El resto de muertos que no ha sido resucitado van a ser resucitados en este momento del juicio del gran trono blanco, como se identifican en el versículo 5. Y bien, de este segundo punto que es la convocatoria, todos ellos resucitan y están con cuerpos allí. Ahora viene el tercer punto que ya vimos, que es la norma por el cual son juzgados. Y vemos el versículo 12 en su segunda parte, dice, 20:12, su segunda parte dice, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Al final del verso 13 tienes lo mismo. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y luego el versículo 15 dice, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Entonces el juicio se hace contra una norma absoluta. ¿Cuál es el estándar por el cual van a ser juzgados todos estos muertos de todas las edades, de todas las épocas? La santidad perfecta. Esa es la norma, la santidad perfecta. Y cualquiera que viola entonces la ley de Dios, una vez que cae, ya está caído. Ya ha quedado corto para ser salvo. ¿Ves?
Y el apóstol Pablo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no hay más opción para ellos en el cielo. Todos estamos malditos. Esa es la realidad del ser humano. Después de la caída de Adán y Eva, maldito todo aquel que quebranta la ley en cualquier punto. ¿Y quién no quebranta la ley en cualquier punto? Así que la norma es la perfección. Nadie cumple la norma, así que todos están condenados por el registro de sus propios pecados y fracasos que están allí en esos libros. Y Dios ha guardado esos libros exigentes que contienen cada pecado de cada persona impía. Y es con ese registro que serán sentenciados al infierno final. Es así, ¿ves? La única esperanza sería si su registro de pecado fuera anulado. Si ese registro de pecado se le anulara porque su nombre fue escrito en el libro de la vida del Cordero, indicando eso de que ellos pertenecen a Dios a través de la fe en Jesucristo. Y si su nombre no está en ese libro de la vida, entonces son arrojados al lago de fuego. Porque todos sus pecados van a estar registrados en esos libros. Así que la tragedia es que ninguna de las personas en este sitio tiene su nombre en el libro. Esa es la gran tragedia. No es que alguno pueda pensar y dice, ojalá esté en el libro de la vida. Es que no estás en el libro de la vida. No estás ya en el libro de la vida. Esta es la segunda resurrección, recuerda. No fuiste parte de la primera resurrección. La primera resurrección fue para los que murieron en Cristo, en la fe. Esta segunda resurrección es para todos los impíos. Por lo tanto, el registro de sus pecados va a estar en esos libros. ¿Cuándo un nombre es registrado en el libro de la vida? ¿Cuándo el nombre de alguna persona es registrado en este libro de la vida? Cuando pone la fe en Cristo Jesús. Cuando pone la fe en Cristo Jesús y cuando hace el pecador eso, entonces la lista de pecados contra él es borrada, es anulada. Como dice Colosenses, que ustedes están estudiando, las mujeres, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. No hay manera de acusar ya, porque la maldad de nosotros, el pecado de nosotros, ha sido ya pagado por un precio que es la sangre de Cristo. Pero si uno nunca viene al Señor Jesucristo, entonces uno está en la lista de los pecados, en los libros que están allí. Su lista de los pecados está allí. Y la norma de juicio será la perfección. Así que el Señor dará el veredicto de culpabilidad. Y eso nos lleva al punto final de este tema del juicio del gran trono blanco, que es la sentencia. La sentencia. Mira el versículo 14. Y el versículo 15 lo que dicen: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué son la muerte y el Hades? ¿Qué son la muerte y el Hades? Lo hemos visto. Simplemente la tumba y el lugar de los muertos impíos. Son términos con los que cualquier estudiante del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento ya están familiarizados. Simplemente representan el lugar de los muertos, que es un lugar de tormento, encarcelamiento en llamas, de remordimiento. Hay culpa allí, no hay pecado, hay dolor, ¿no? En la historia de Rico y Lázaro podemos observar claramente ese lugar de sufrimiento. Y cuando dice fueron lanzados al lago de fuego, simplemente quiere decir que desaparecen de la existencia, son tragados por el infierno. Este es el reino del castigo. Este es el reino del castigo. Y las personas que están sufriendo ahora, están sufriendo en espíritu nada más, en su espíritu, ¿sí? Están en el Hades, están en un lugar, los impíos están sufriendo en espíritu, ¿sí? De modo que cuando ocurra la resurrección y tengan algún tipo de cuerpo sobrenatural unido ya a ese espíritu, las condiciones de sufrimiento tienen que alterarse, tienen que ser un poco diferentes, pero eso es el infierno eterno, tiene que ser diferente del Hades actual.
pero sigue habiendo sufrimiento, ¿ves? Ahora con un cuerpo adicionado a ese espíritu. Así que cuando el universo deja de existir, el Hades deja también de existir con él. El lugar de los muertos impíos deja de existir y un nuevo lugar es preparado. Algo que está fuera y más allá de este orden creado como nosotros lo conocemos, como este universo, ¿no? Es algo que es fuera de todo eso. La creación tal como nosotros la conocemos, la materia tal como nosotros la conocemos el día de hoy, como lo que tocamos, dejará de existir. No habrá más. Se convertirá todo esto en energía y esa energía divina volverá a crear un cielo nuevo y una tierra nueva que no se desaparecen, no se van a parecer a nada de lo que nosotros conocemos el día de hoy. Tal vez no lo podamos comprender, ¿no? ¿Cómo será ese cielo nuevo y esa tierra nueva? Nos da pistas de cómo es, pero no lo podemos entender a cabalidad porque es algo que está más allá de lo que nosotros podemos entender. ¿Está Dios preparando el infierno ahora? ¿Estará Dios preparando el infierno ahora? Sí, claro que sí. El infierno está preparado para quienes, dice, para el diablo y sus ángeles. Podríamos suponer que está preparado. Podríamos suponer que está preparado. Hay un cielo eterno ya preparado fuera del universo tal como lo conocemos. Tendría que haberlo porque este universo está tocado por el pecado y la caída. Este universo va a desaparecer como lo hemos estudiado. ¿Y por qué no ya un lugar para que lo ocupen el diablo y sus ángeles? Bueno, pero el infierno en este momento está desocupado. En este momento el infierno, si ya existe, está desocupado. Porque los primeros ocupantes del infierno, aunque no quisiera ser dogmático en esto, lo podemos deducir. Los primeros ocupantes del infierno van a ser ¿quiénes? Según Apocalipsis 19:20, ¿recuerdan? Cuando estudiamos la batalla de Armagedón y al final en el versículo 20 dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. ¿Y qué más dice al final de este versículo? Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego. Ahí está. Posiblemente sean los dos primeros ocupantes de este lugar. Técnicamente se convierten en los primeros ocupantes del infierno eterno, ya creado. Todavía no desaparece la creación. Poco después va a desaparecer después de este juicio del trono blanco. Pero aquí está. Y luego, 1000 años después, vemos en Apocalipsis 20:10, que ya lo estudiamos, que dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que podemos asumir que está el diablo y también sus ángeles, porque el diablo y sus ángeles, para ellos fue preparado el fuego eterno, ¿no? Y aunque el infierno actualmente no está ocupado, en este momento ese infierno, si existe, no está ocupado. Tampoco fue ocupado en el pasado, si ya existe el infierno. No fue ocupado en el pasado. Y Jesús se refirió a él como el Gehenna, así dijo. Este es el Gehenna, ese es el infierno, el Gehenna. Él dijo esta palabra, ¿sí? De una manera clara, tal vez dándonos a entender lo que significaba este infierno eterno, porque esto se refiere a un reino eterno y final de castigo para los impíos. Así es como él lo describió al infierno eterno, un lugar que incluye el alma y el cuerpo en el infierno. Si él usó una palabra o un simbolismo de cómo darlo en claridad para nuestros ojos, ¿no? Para nosotros poder entender, él dijo es el Gehenna, el Gehenna. Y ese es el lugar al que finalmente serán arrojados. Y por eso Jesús dijo en Mateo 10:28, en Mateo 10:28, dice, no temáis a los que matan el cuerpo, no pueden matar el alma. ¿Ves? Temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. De modo que en este estado eterno es tanto alma como cuerpo. ¿Ves? Alma y cuerpo en este estado eterno.
mientras que ahora están en el Hades. Es solo un lugar para los espíritus muertos impíos, ¿sí? Muertos impíos. Luego, en este juicio del gran trono blanco, serán echados al lago de fuego eterno, donde tendrán entonces un cuerpo, resucitarán con un cuerpo y serán echados allí. Por eso tiene que haber resurrección para condenación. Tiene que haber una resurrección para estos impíos, una resurrección de los impíos. Así que los que mueren ahora en sus pecados, en el mundo creado de tiempo y espacio, morirán una segunda muerte en un mundo donde ya no hay tiempo ni espacio. Y entonces entrarán en este castigo eterno. Ellos no tienen parte en la primera resurrección. Siguen muertos. Están en el Hades. Sus cuerpos siguen destruidos en la tierra o en el mar. Siguen muertos, ¿ves? Así que experimentarán ellos una segunda resurrección. Va a haber una segunda resurrección y ellos van a participar de esa segunda resurrección. No participarán de la primera, porque la primera vamos a participar todos los creyentes. En la segunda resurrección, esa van a participar todos estos impíos. Y con ellos, esta es una segunda muerte que van a tener, como dice el versículo 14. Murieron una vez y su espíritu entró en tormento. Y en cierto sentido morirán de nuevo cuando el espíritu y el cuerpo entren en tormento. Así que la primera resurrección es la resurrección de vida, la resurrección de justificación, la resurrección de gloria. Todos los creyentes están en esa resurrección, incluyendo el mismo Señor Jesucristo resucitó para vida. Y de hecho Él es el que ha comenzado y nos ha dado esa vida, ¿ves? Entonces la iglesia, los santos del Antiguo Testamento, los santos de la tribulación, los santos del reino milenial, todos los creyentes están en esta primera resurrección y ninguno de ellos experimenta la segunda muerte, ninguno de ellos. Todos los incrédulos, en cambio, están en la segunda resurrección. Ellos participan de esta segunda resurrección y ellos son los que van a experimentar la segunda muerte. La segunda muerte. Porque esta es la segunda vez que mueren ellos. Bien, y en el verso 14 nos dice la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda entonces? Bueno, en el verso 14 nos da la respuesta. El lago de fuego. Esta es la muerte segunda, porque son echados en el lago de fuego. Esta es la muerte número 2, de la que participan todos los impíos. Y luego lo dice al final del verso 15 también, el lago de fuego. Cuando se habla del castigo final, lo más común es referirse a fuego, ¿verdad? A fuego, eso es lo que más sobresale y se dice. Más de 20 veces se menciona en el Nuevo Testamento a los fuegos del infierno. Es decir, que cuando nos viene la idea de fuego eterno, de infierno eterno, debe venir a la mente lo que es fuego. Porque Jesús mismo menciona así. Él mismo dice así. Habla de fuego como un castigo eterno. Y la gente siempre se está preguntando o haciendo la pregunta si el fuego es literal. ¿Es literal? ¿Así entendemos nosotros ese fuego como el fuego literal para nosotros? Y la respuesta es que no es como el fuego que nosotros vemos en la hornilla, en la cocina de nuestras casas. No es como ese fuego o el fuego que vemos cuando se quema un arbusto, un árbol o una casa, ¿no? Porque tenemos un entorno totalmente diferente, está la materia aquí, es algo diferente a lo que va a ocurrir allá. El orden creado tal como lo conocemos ha desaparecido para este entonces. Ha desaparecido todo esto, ¿no? Lo que sea que este fuego represente será tan real como la eternidad en el que existe. Es suficiente saber que es como un lago de fuego. Creo que eso transmite lo que el Señor quiere que la gente entienda, que va a haber sufrimiento, va a haber dolor. Eso es lo que quiere transmitir la idea de nuestro Señor Jesucristo. Existe fuera del universo creado, tal como lo conocemos hoy en día nosotros a nuestro universo.
fuera del espacio, fuera del tiempo. Esto es algo diferente. Este lago eterno es un lugar de dolor, un lugar de agonía, un lugar de tormento, un lugar espantoso, horroroso. Nadie quisiera ir a un lugar como este. Está ilustrado por el concepto de ser arrojados vivos al lago de fuego en el que puedes arder. Así es como lo ilustra el mismo Señor Jesucristo, que como si vas a arder para siempre, pero nunca vas a morir. Ardes para siempre, sufres porque hay dolor, pero nunca mueres. Nunca se termina esto. Y nuestro Señor Jesucristo utilizó la palabra Gehenna, porque era una buena manera de ilustrar el sufrimiento, el dolor que se va a tener allí. Y lo quería hacer de alguna manera gráfico. En el sureste, en ese tiempo de la ciudad de Jerusalén, hasta ahora, el día de hoy, hay un valle llamado el Valle de Ben Hinnom. La basura, los desperdicios de la ciudad eran llevados a este lugar, eran arrojados a este valle de Hinnom, ¿sí? Y había allí un fuego que nunca se apagaba, siempre estaba un fuego allí, se quemaba todo el tiempo, estaba quemándose. Y ese valle era conocido por el fuego, el humo y los gusanos. Eso es lo que había constantemente. Los cadáveres, un criminal moría y ese cadáver lo tiraban en ese lugar. Ahí eran arrojados. La gente que no era digna para ellos era tirado y arrojado en este lugar. Los extranjeros en este lugar eran arrojados. Y lo que había en ese valle era un hedor asqueroso, ¿no? Eso era repugnante. Un fuego que nunca se terminaba porque ese valle para ellos visualizaban que siempre estaba consumiéndose allí, ¿no? Gusanos comiéndose la basura constantemente y la inmundicia allí, los desechos estaban allí, los cadáveres estaban allí. Y cuando Jesús contempló este lugar indescriptible y horrible donde el gusano nunca moría, sino que se alimentaba de una manera constante y el fuego nunca se apagaba, dijo, este es el Gehenna, dijo, este es el infierno. Dando de una forma gráfica para poder nosotros entender cómo será este castigo eterno. Este es el infierno, así es el infierno, como lo que están viendo en este valle de Hinnom. Así que, y el Nuevo Testamento describe ese lugar como un lugar que está preparado para el diablo y sus ángeles. Y este lugar que está preparado también para ¿quiénes? Para los impíos. Apocalipsis 20:10 dice eso. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Los impíos serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso significa todo el tiempo, constantemente por los siglos de los siglos. En otras palabras, nunca termina este castigo, no hay alivio. No es que voy a descansar unas 2 horas allí, ya no me voy a quemar. No es así, es constante, para siempre es lo que significa. No es algo intermitente, es algo constante para siempre. Eso es lo que nos dice la Escritura. Es fidedigno al darnos detalles como esto. Apocalipsis 19:20, que ya lo leímos, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esto que arde con azufre, la indicación es que es extremadamente caliente. Te estás quemando, esa es la idea real. Y por eso lo pone gráficamente y utiliza allí, dice que arde con azufre. Esa es la idea. Y lo que está tratando de hacer aquí, la visión que el Espíritu Santo le da a Juan aquí es tratando de que entendamos que lo que le espera a los impíos es algo espantoso, aterrorizante, donde va a haber mucho dolor y mucho sufrimiento. Ahora, hay algunos elementos que siempre están alrededor de lo que es el infierno, ¿no? Y que lo describen las Escrituras. Por ejemplo, alrededor de cuando se habla de infierno, se habla de un lugar de tinieblas. Así lo habla también la Escritura. Hay muchos textos. Mateo 22:13, Mateo 25:30, Mateo 8:12, ¿no? Se le llama oscuridad exterior, se le llama así, ¿no? Es como si noche tras noche en este valle de Hinnom no había luces allí, no había luces. En las noches no había luces porque nadie viviría allí. Nadie viviría para alumbrar con alguna antorcha.
no habría nada más que residuos ardientes y humo negro, por eso nada se ve. Esta es la idea, ¿no? Nada se ve, no habría nada que iluminara un lugar como este que va a ser el infierno. ¿Por qué? Porque allí no hay vida en verdad, están muertos eternamente, no hay vida en absoluto. Esa era la imagen de las tinieblas exteriores del infierno, tinieblas penetrantes que casi podríamos sentir nosotros al describir esto. Pero para que tengamos una imagen de esta idea del lugar de tinieblas es el infierno, están alrededor de lo que es el infierno. También está la palabra del gusano, ¿no? Isaías habló esto en 66:24, dice, el gusano de ellos no morirá, dice. Y lo mismo afirma Marcos 9:48, el gusano no morirá jamás. Y todo esto en el entorno del infierno. Hay un gusano que no morirá, la basura arderá para siempre y los gusanos, por decirlo así, van a estar comiendo para siempre porque no se destruyen, no desaparecen. Ahora, algunos piensan que este gusano roedor que siempre está alimentándose es emblemático de la conciencia, que va a haber una conciencia en estos seres, ¿no? De que van a estar atormentándolos allí, un sufrimiento eterno, va a ser una conciencia acusadora constante, ¿no? Informando de manera implacable lo que ellos han violado y que ahora reciben este castigo eterno. Bien podría ser eso, este gusano, ¿sí? Bien podría ser la conciencia como algunos lo han explicado. O algunos creen que es la oscuridad negra, que es la ausencia de todo lo bueno y la ausencia de nadie más a quien ver o con quien estar. Podría ser también esta idea, lo que significa el gusano. Pero también está la idea del fuego, como hemos visto, ¿no? Desde el principio del Nuevo Testamento se nos presenta a nosotros el castigo eterno y está la idea de un fuego, de fuego. Siempre así, el primer predicador que llega ahí en el Nuevo Testamento es Juan el Bautista. ¿Y él qué dice? ¿Qué dice Juan el Bautista? Promete que cuando el Señor venga, quemará a los impíos con fuego inextinguible. Él habla eso en Mateo 3:12. Y en muchos otros textos también advierte del infierno de fuego. Las parábolas, el Señor Jesucristo también menciona en Mateo 13 y habla de cómo los ángeles van a reunir a la gente de todo el mundo y van a separar los justos de los injustos. Y a los injustos los van a entregar a ser, ¿qué? Quemados, dice él, quemados. Así que esa es la idea, van a ser quemados, hay un fuego. Y este lago de fuego eterno, el infierno, también se asocia con la palabra destierro. Es la idea de que tú estás desterrado, estás alejado totalmente de Dios, totalmente de Dios. No tienes vida, en verdad, estás como un muerto allí. El lago de fuego se asocia también con el llanto y el gemido y el crujir de dientes. El Señor Jesucristo constantemente dando sus enseñanzas sobre este lugar, Él está diciendo eso. Va a ser un lugar de sufrimiento, un lugar de llanto, mucho lloro porque hay separación, hay tormento y eso produce un dolor absolutamente increíble que no se puede entender. Bien, y este crujir de dientes también hay, ¿no? Crujir de dientes allí en el infierno. Esta idea se asocia con la ira, ¿no? Va a haber ira en el hombre que está allí quemándose eternamente. Va a haber ira, porque dice que hay un crujir de dientes. Y está mencionado en lo que significa el infierno. Es interesante cómo Job, en su libro, Job 16:9, dice así, Job 16:9 dice, su furor me despedazó y me ha sido contrario. Y aquí dice, crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Es una ira incontrolable. Podríamos nosotros imaginarnos la expresión de las personas rechinando allí sus dientes, moviéndolos, ¿no? Crujiendo esos dientes. Porque están enojados. ¿Y con quién están enojados? ¿Con quiénes están enojados? Seguramente con Satanás, con los demonios. ¿Recuerdan ustedes ante el gran sermón de Esteban, en Hechos capítulo 7?
¿Cuál fue la reacción de la multitud de esa audiencia, que era todo el Sanedrín? ¿Cuál fue la reacción? Dice, oyendo estas cosas, cómo les incriminó y cómo sus conciencias los culpó también a ellos, aparte de lo que hacía Esteban. Dice, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Ira, había ira, es ira. Fueron convictos de su apostasía, fueron señalados. ¿Y qué hicieron ellos? Crujían los dientes. Estaban tan enojados que lo apedrearon hasta la muerte. Entonces, cada causa que hay en el infierno eterno, para su remordimiento, para su culpa y su vergüenza, será causa de ira. Y van a rechinar y crujir los dientes en el infierno. Eso es lo que va a haber. No es que se van a arrepentir. Ya no hay arrepentimiento allí. Están enojados por todo. Están enojados por todo. Así que cuando pensamos en el infierno, pensamos en este destierro, en esta separación, alejamiento de Dios, en esta ira que va a haber de crujir los dientes, en sufrimiento, tormento, fuego. Y hay una cosa más que circunda alrededor de lo que es el infierno. Un término más, aquí en Apocalipsis 20:15, en el último versículo. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, mira, dice, fue lanzado al lago de fuego. Esta palabra, lanzado al lago de fuego. Lanzado al lago de fuego. Esta palabra se utiliza también en Apocalipsis 19:20 para señalar que la bestia y el falso profeta fueron lanzados al mismo lugar, al fuego eterno. Fueron lanzados. Y Satanás también fue lanzado al mismo lugar en Apocalipsis 20:10. Esta palabra lanzado es interesante porque ¿por qué aparece con ese término lanzado? Porque eso es precisamente lo que va a suceder. Esto es lo que es el infierno. Es un basurero cósmico. Es como un basurero cósmico de Dios, ¿no? Es donde se tira la basura. Es donde se tira la basura. Hace un momento le dije a mi nieto Sebastián, tira esa bola de papel que había, tíralo en el tacho de basura que está, y cogió y lo tiró. Eso es lo que significa ese infierno, pero el tacho de basura cósmico, el tacho de basura de Dios. ¿Sí? No es que lo colocas bonito allí, no es un lugar para colocar bonito algo, sino que coges y tiras algo. No lo pones ahí, sino que lo lanzas, lo tiras a ese lugar porque es desecho, porque no sirve, ¿ves? Y seguramente te pones en un lugar alto y puedes hasta lanzar y tirar eso, ¿no? Tiene la idea de desecharla a distancia de donde va a caer. Eso es, se desecha todo eso. Habla de su cualidad despreciable. Ese es algo despreciable. El infierno es el basurero cósmico de Dios y todos los que vayan allí serán la basura ardiente por la eternidad. No es agradable pensar en todo esto. No es agradable. Pero lo que nos recuerda es que Dios no siempre es el Dios de justicia inmediata, ¿sí? Sino que es el Dios de justicia última. Al final va a ser la justicia. Al final de todo, después de toda su paciencia, va a hacer justicia. Tenía razón Amós 4:12 cuando dice, por tanto de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Es un llamado para su pueblo que estaba desobediente y todavía su justicia no venía finalmente. Estaba advirtiéndole y llamándole, haciéndole un llamado. O te vas a encontrar con Él en la gloria o te vas a encontrar con Él aquí en el gran trono blanco, en este juicio del gran trono blanco. Una de dos cosas. Esa es tu decisión. Esa es tu decisión. Hebreos 10:26, que fue lo que leímos en nuestra lectura el día de hoy. Si vamos allá, Hebreos 10:26, dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué significa esto? Que si seguimos rechazando voluntariamente después de haber recibido
el conocimiento de la verdad, ya no puedes sacrificar nada por los pecados. Ya no hay cómo te puedan justificar, ¿no? Porque si has escuchado el Evangelio de Jesucristo, si has escuchado la verdad concerniente al juicio y rechazas el Evangelio y rechazas el mensaje y rechazas también el juicio, no hay otra manera de tratar con tus pecados ya. Ya no hay otra manera de tratar con tus pecados. ¿Ves eso? No hay otro sacrificio que el que Cristo hizo. Ese es el único sacrificio, no hay otro, el que pueda salvarte y justificarte, no hay otro. Si rechazas a Cristo, rechazas ese sacrificio, ya no hay nada que pueda salvarte. Y si sigues pecando voluntariamente, y lo que eso significa es rechazar el Evangelio. Después de que has oído la verdad, no hay nada más que se te pueda ofrecer para poder tratar con tus pecados. Sino que, verso 27, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Juicio final, el gran trono blanco. Ahí nos está hablando. Debes hacer una elección. Di no a Dios, di no a Jesucristo. Dale la espalda al sacrificio de Cristo que Él ha hecho. Por lo tanto, hay sacrificio por tus pecados y con absoluta certeza te esperará una expectativa aterradora de juicio y la furia de un fuego que va a consumir, ¿no?, a los pecadores. Y luego dice el versículo 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Violas la ley de Moisés, mueres sin misericordia, dice. Incluso la ley mosaica tenía esta pena capital. Cuando 2 o 3 testigos, ¿no?, se paraban y afirmaban que tú en verdad habías violado esa ley, morías sin misericordia. Eso es la ley. Esa es la ley. Ahora, ¿piensas que eso es serio? Ay, tú dices, pero por una cosa lo iban a matar así. ¿Qué serio que es esto, esta ley? Pero entonces mire el verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Crees que fue severo el castigo por quebrantar la ley de Moisés? Pues espera para que veas lo severo que es pisotear al Hijo de Dios, que es ignorar a Jesucristo, que sería rechazar al Hijo, rechazar la sangre del pacto por el cual Él fue apartado como el único Salvador. Si tú rechazas eso, y si tú quieres insultar al Espíritu de gracia, que es el que está ofreciendo esta salvación, que es lo mismo que insultar también al Hijo de Dios, que fue apartado como el único sacrificio, y si tú decides insultar a aquel que le dio su sangre, insultar al Hijo de Dios, entonces puedes estar seguro que recibirás un castigo más severo que cualquiera que quebrantó la ley de Moisés. Eso es lo que señala aquí. ¿Quién es el que va a imponer el castigo? ¿Quién impone el castigo? El mismo Dios que ofreció la gracia. Él está ofreciendo la gracia. El mismo Dios es el que va a infligir el castigo. Él dice en el verso 30, segunda parte, dice, mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Este juicio del gran trono blanco se acerca cada vez más. Cada vez estamos más cerca. Vemos el desempeño, el desarrollo de este mundo y la maldad, cómo llega a niveles, ¿no?, tan altos, ¿no?, cómo se ha hundido en toda la inmoralidad, no solamente en nuestra ciudad, nuestro país, y casi todos los países del mundo estamos en lo mismo, ¿no? Se acerca este juicio del gran trono blanco, pero solo estarán allí los que elijan estar allí. Los que elijan estar allí, porque para estar allí hay que rechazar al Señor Jesucristo.
Oremos. Padre, gracias te damos por lo que nos enseñas. Este será el último momento en que el hombre estará delante de ti, Señor, para ser condenado al fuego eterno, al lago de fuego eterno, Señor. Oh Padre, si nos permitieras, Señor, de alguna manera poder revisar nuestras propias vidas, examinarnos a nosotros mismos, si estamos en este camino de la fe, Señor, para que entendamos esto. Nuestras vidas sean diferentes, Señor, buscando tu rostro, buscando vivir en esta santidad a la cual tú nos has hecho parte, a tus hijos en Cristo Jesús. Y te pedimos por los que están aquí y todavía no te conocen, no son salvos, no han sido justificados, porque aunque han escuchado el Evangelio, Señor, todavía te siguen rechazando. Oh, te pido por ellos, Señor, que tengas misericordia, que tu Espíritu Santo los convenza de que hay una condenación, hay un juicio eterno, real y verdadero, y que eso es por haber rechazado el Evangelio de Cristo. Oh, ayúdalos, sensibilice tus corazones, que se sientan pecadores, que corran hacia ti desesperados, pidiendo salvación, humillándose delante de ti, Señor. Padre, ayúdanos, ayuda a nuestra iglesia a vivir en santidad, Señor. Gracias te damos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, para despedirnos en oración. Padre, gracias por este tiempo que hemos pasado en tu presencia y en comunión con nuestros hermanos. Ahora que salimos de este lugar, permítenos disfrutar de la comunión entre hermanos y llévanos a nuestros hogares con tus más ricas bendiciones. En Cristo Jesús. Amén. Nos vemos a las 5 de la tarde, hermanos.